Muy buenas tardes a todos. Como no sé si ya todos han entrado, algunos de ustedes han entrado a algunos de los webinars que hemos estado dando, pero como saben, pues son webinars en donde hemos estado mostrando soluciones de analítica de datos, machine learning y data science para la vertical de educación, y hoy se trata sobre una solución específica que le llamamos de Smart Dealing o de cobranza inteligente, y que pues trata de llevar el paradigma que se utiliza mucho en la lógica de riesgos financiero en la banca, pero hacia las universidades, para entender los patrones de comportamiento y de pago que pueden tener los diferentes alumnos a lo largo de los estudios. Entonces, primero les voy si ustedes ya han entrado a estos webinars, voy a dar una explicación muy rápida de quiénes somos nosotros, de cuál es el perfil de la empresa. Luego voy a hablar como un poco del contexto en donde se dan este tipo de soluciones de ciencia de datos, lo que está sucediendo con la data en general. Entramos en particular en la parte de analítica y de analítica en educación, y después ya vemos una explicación de la solución y un demo de la solución. Entonces, bueno, hoy Miguel no pudo estar, que es mi socio, pero él y yo pues somos los socios. Yo hoy voy a presentarles la solución. Somos los socios de Analyticus, que, como les dije, es una empresa especializada en temas de ciencia de datos y inteligencia artificial. Yo llevo pues, ya casi 15 años trabajando en esto. He fundado varias empresas sobre el mismo tema, incluso cuando todavía ni siquiera se hablaba de ciencia de datos ni de Big Data. Y recientemente creamos Analyticus, que, como pueden ver, pues es una empresa, como pueden ver en el slide, pues es una empresa que tiene un perfil completo y totalmente analítico. La mayoría de nuestros consultores son matemáticos y son los que construyen los modelos que están detrás de nuestras soluciones. Evidentemente también tenemos gente que sabe sobre procesamiento de datos, sobre data management y sobre inteligencia de negocios, es decir, sobre toda la parte de visualización de data. Y es más o menos el perfil que utilizamos para poder construir las soluciones para las diferentes verticales en las que nos especializamos. Nos especializamos principalmente en dos verticales. Una es educación superior, universidades, y otra es media. Estos son algunos de nuestros clientes. Como pueden ver, pues muchos son universidades. Hemos hecho proyectos con universidades en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en Estados Unidos, incluso en Malasia. Uno de nuestros socios comerciales es Laureate, que, como supongo sabrán, pues es una de las redes de universidades más grandes del mundo. Y ahí aparecen también nuestros clientes, pues como les decía, del vertical de media, como es Univision, Sony, Digicel, etcétera. Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar como tal con pues la carnita, digamos, de la presentación. Entonces, lo primero que vamos a presentar es pues el contexto en el que estamos desde la perspectiva de datos y de tecnología. En esta gráfica ustedes pueden ver los años, la esperanza de vida, digamos, que tenían las empresas que estaban en el top 500, pues desde los 20 hasta la actualidad. Y como pueden ver, pues ha ido bajando dramáticamente, ¿no? Cuando en 1920 la esperanza de vida de 67 años para las principales empresas del mundo, actualmente es de menos de 15 años. Eso quiere decir que pues las empresas que hoy en día lideran la economía, tanto en los países como mundial, pues en unos pocos años, dentro de 10, 12 años, pues solamente el 25% de ellas van a seguir existiendo.
y el 75% van a ser empresas que no existen todavía. Y esto está sustentado o se debe en gran medida a la gran velocidad que se está moviendo la tecnología. Y la tecnología está haciendo que los mercados cambien de formas paradigmáticas y muy profundas, porque está haciendo que cambie la forma en cómo se consumen los productos y los servicios, y por lo tanto, la forma como las empresas tienen que reaccionar ante esos cambios y crear nuevas formas de atacar ese mercado. Y entrando un poco y en específico a la parte de datos, que es un componente, digamos, de la tecnología muy importante, pues lo que estamos viendo es una explosión en términos de la cantidad y de la complejidad y estructura de los datos que hoy en día se pueden almacenar, ¿no? Aquí hay como algunos ejemplos de la cantidad de operaciones que suceden en 60 segundos y de la cantidad de transacciones que al final quedan almacenadas en bases de datos, ¿no? Por ejemplo, más de 3 millones de likes en Facebook por cada minuto. Por ahí, no sé si está por ahí también la cantidad de mensajes promedio que manda, por ejemplo, un adolescente en un mes, pasa los 10,000, me parece. Entonces son cifras que si lo pensamos y con un poco de perspectiva, pues son abrumadoras, porque hace 15 años, pues la cantidad de información que se generaba y que se guardaba y se almacenaba y sistematizaba era muchísimo menor. Actualmente es mucho más barato el poder almacenar esta información, y pues esto hace que sea más factible el poder utilizarla. En específico, digamos que haciendo un símil, pareciera como que le estamos enseñando a las máquinas a pensar como un cerebro humano, ¿no? Por un lado les estamos dando sentidos, les estamos dando, que es todo este mundo que se le llama de Internet of Things, le estamos dando sensores para que puedan ver, oír, grabar, incluso medir cosas que nosotros no podemos medir. Por otro lado, le estamos dando memoria, le estamos dando una capacidad de almacenamiento casi ilimitada. Y finalmente, y es el ámbito en el que nosotros nos dedicamos, le estamos dando inteligencia, es decir, estamos dándoles pues a través de diferentes metodologías y técnicas matemáticas, de lingüística, incluso de otras áreas de la ciencia, pues la posibilidad de que puedan pensar y utilizar esa data que almacenan y esa memoria para contestar preguntas cada vez más complejas. Ahora, esto evidentemente pues le pega a todas las actividades o a la mayoría de las actividades en las que participamos, y evidentemente a las diferentes verticales de industria que existen. En particular, y es tema del día de hoy, evidentemente a la vertical de educación. Entonces, ¿cómo se está dando esta evolución tanto de la analítica como de la analítica en la vertical de educación? En este slide ustedes pueden ver, pues digamos, como los diferentes pasos o fases de maduración de la analítica en una organización, que van desde la parte un poco más tradicional y que se le llama de inteligencia de negocios, que es lo que ustedes pueden ver en el primer cuadrante, el de la izquierda, y que son herramientas que sirven pues, para generar, o sea, primero para empezar a identificar indicadores de desempeño de las organizaciones que puedan trazar una serie de datos en el tiempo y que permitan pues, medir el desempeño que éste está teniendo. Estas herramientas son las que se les llama Business Intelligence o inteligencia de negocio, y son
seguramente muchos lo han visto, pues todo lo que tiene que ver con reportes, con dashboards, con tableros de control, y que nos permiten pues, traquear ese desempeño que se va teniendo en las diferentes áreas de la organización y contestar preguntas de, bueno, pues qué es lo que está pasando, qué ha pasado, dónde estoy teniendo problemas, etc. Y en el segundo cuadrante, digamos el de la derecha, donde ya se tiene una madurez mayor y por lo tanto una ventaja competitiva mayor, están la parte de la analítica que se le llama analítica avanzada o ciencia de datos, y que es aquella que ya puede ir un poco más allá en cómo utiliza la data para contestar preguntas, ¿no? Ya no solamente va a ser medir ciertos indicadores, sino predecir ciertos indicadores, optimizar las decisiones a partir de esas predicciones, y por lo tanto que permite contestar preguntas más pues, de futuro y que permiten incidir como un poco más directamente en procesos específicos de negocio para optimizar decisiones. Entonces, digamos que nosotros pues, estamos especializados en este segundo cuadrante de la analítica, que es la analítica avanzada, ciencia de datos, machine learning, como últimamente se le conoce. Este slide habla un poco de lo mismo. Nosotros estamos especializados en la parte predictiva y prescriptiva. Ahorita voy a dar un poco más de detalle al respecto. Evidentemente, la parte analítica más tradicional de Business Intelligence es un componente importante porque incluso cualquier indicador que sale de algún modelo matemático pues tiene que visualizarse a través de una lógica de inteligencia de negocios. Pero digamos que es aquí donde pues sucede o están sucediendo muchos de los cambios que están haciendo pues que industrias completas se redefinan completamente, ¿no? Y un poco como ahondando en ese tema justamente, la lógica conceptual, digamos, desde la que partimos para poder armar este tipo de soluciones que tienen involucrados modelos matemáticos detrás, es este concepto de caso de uso. Eh, Seguramente muchos de ustedes han oído eh, sobre este concepto de que la data es el nuevo petróleo, y en efecto, pues es un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? La data se puede almacenar actualmente y, pero la forma en que esa data se puede transformar en un activo real para las organizaciones es solamente si uno es capaz de llegar a ella, explotarla, refinarla y convertirla en decisiones que verdaderamente optimizan los procesos. Y eso es un poco justo a lo que nos referimos con el concepto de caso de uso. Dentro de esta lógica de soluciones de ciencia de datos, pues digamos que nos hemos dedicado a encontrar cuáles son esos casos de uso que en cada una de las diferentes industrias permiten transformar la data en petróleo, ¿no? Y seguimos este framework analítico para poder identificar cuáles son precisamente esos casos de uso. Y estos son como los 4 grandes componentes conceptuales que se pueden atacar a partir de... Perdón, que se pueden atacar a partir de la analítica avanzada o de la ciencia de datos. El primero es segmentación, es decir, el poder agrupar a través de técnicas matemáticas pues a algún universo de individuos, ¿no? Ya sea de estudiantes, de clientes, de productos, de tiendas,
Entonces existen técnicas estadísticas y matemáticas que permiten utilizar muchas variables al mismo tiempo para poder generar grupos de individuos que son lo suficientemente parecidos entre sí para cada uno de los diferentes segmentos y lo suficientemente diferenciados del resto de los segmentos como para poder hablar de grupos como bien definidos. Entonces, no sé, por ejemplo, en educación, pues poder segmentar a alumnos con diferentes criterios, por ejemplo, para saber si es más propenso a inscribirse en el proceso de reclutamiento o más propenso a desertar una vez que entró. Entonces esa lógica de segmentación sirve para atacar ese tipo de problemas. La segunda, que es la más conocida, es la de predicción. Digamos que pues, las herramientas de ciencia de datos te sirven y te ayudan para poder predecir comportamientos. Si tú tienes una serie de datos histórica que te muestra lo que ha sucedido en un contexto en específico y los resultados que este ha arrojado, es posible generar modelos matemáticos que te predigan con cierto grado de confianza pues qué es lo que va a suceder. El otro es a lo que le llamamos prescriptivo y que tiene que ver con el concepto de optimización, pero desde una perspectiva matemática, y que es el poder pues maximizar o minimizar alguna función con una serie de restricciones, lo cual, digamos que en la vida real se traduce en poder optimizar una decisión, ¿no? Por ejemplo, optimizar el mix de materias para un semestre de materias optativas que voy a llevar, con base en el riesgo que puede haber respecto a su dificultad o a la dificultad de los profesores que las imparten. O pensando en algún otro caso de otra industria, no sé, cómo optimizar el precio de un producto en una tienda, dada la sensibilidad que hay en esa zona geográfica del cambio de precio, ¿no? No es lo mismo que cambies el precio de la cerveza en la noche, en una zona, eh, digamos, de clase socioeconómica alta, a que cambies el precio en la mañana del huevo en una zona de clase socioeconómica baja, ¿no? Entonces hay que optimizar y saber a qué precio puedes poner un SKU para un lugar en específico. Entonces eso se hace con estadística y con matemática prescriptiva. Y finalmente lo que últimamente está muy de moda, que se le llama la analítica cognitiva y que tiene que ver con enseñarle con cierto tipo de algoritmos a las máquinas a interactuar a través tanto de entender como de crear de lenguaje, ¿no? Del lenguaje natural. Entonces, es toda esta parte de enseñarle a las máquinas a entender texto, a entender audio, a interpretar una imagen, a poder hablar, a poder contestar, etc. Entonces, estos son los casos de uso, o sea, bueno, más bien, estos son los cuatro grandes componentes sobre los cuales nosotros armamos los diferentes casos de uso para las diferentes industrias y que al final se traducen en soluciones en específicas. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy es un caso de uso para la vertical de educación, y el caso de uso específico es cobranza inteligente, ¿no? Cómo utilizando modelos de predicción de riesgo le puedo hacer para saber pues, qué beca darle a un estudiante, qué monto de beca darle y luego si va a tener más o menos probabilidades de incurrir en falta de pago para pues, tener como muchísimo más conocimiento de cómo manejar y gestionar el riesgo financiero de la universidad. Entrando ya específicamente dentro de la analítica o ciencia de datos o inteligencia artificial dentro de la vertical de educación, pues bueno, está como que de unos años para acá se ha comprobado, digamos, el gran aporte de la analítica desde las dos perspectivas, digamos, tanto de la tradicional como de la avanzada, para el seguimiento de diferentes métricas
dentro de la universidad, tanto de métricas, digamos, académicas como operativas, que permiten pues poder dar cuenta de la efectividad que están teniendo las diferentes estrategias que se utilizan dentro de una universidad. Insisto, tanto desde una perspectiva que puede ser más operativa, logística, más centrada en el campus, hasta una perspectiva más de académica o de aprendizaje que tiene que ver con cómo los alumnos aprenden y cómo avanzan en ese aprendizaje. Y bueno, para la parte de analítica avanzada, tenemos como dos grandes tipos de casos de uso. Unos que les llamamos Learner Analytics y otros que les llamamos Learning Analytics. Entonces, los casos de uso que tienen que ver con Learner Analytics son todos aquellos soluciones que, utilizando un modelo matemático estadístico, pueden proveer de información a los diferentes involucrados en el proceso del ciclo de vida del estudiante, ¿no? Desde el reclutamiento hasta que se vuelven exalumnos, a partir de todo el ciclo de vida, pues, del alumno va viendo diferentes procesos para los cuales es muy importante tener métricas que dan seguimiento y modelos estadísticos o matemáticos que me permiten predecir algunos de esos comportamientos y optimizarlos para poder hacer un seguimiento mucho más personalizado a cada uno de los alumnos. Y el otro que le llamamos Learning Analytics, que son aquellos casos de uso que están más centrados en el aprendizaje del alumno y que tienen que ver con cuestiones, si bien analíticas, pero también didácticas. Por ejemplo, y digo, ahorita vamos a hablar un poco más sobre algunos casos de uso específicos, pero por ejemplo, cómo saber qué tipo de proceso de enseñanza hay que aplicar a cada alumno dependiendo como su eh, forma o sí, su forma de aprendizaje, es decir, si es más visual que auditivo, pues le voy a poner un video, si es más auditivo que visual, pues le voy a poner un texto, como este tipo de cosas a través del análisis de data sobre sus calificaciones y sus interacciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues pueden darle al docente insumos para él poder como personalizar de una forma como pues muchísimo más eficiente la forma en cómo se debiera acercar a los diferentes tipos de alumnos. Y aquí tenemos justamente, ya que llevamos hablando del concepto de caso de uso desde hace un rato, identificados pues varios casos de uso para el sector de educación superior. Entonces ahí pueden ver una cadena de valor, digo, a grandes rasgos de una universidad, que como les había dicho, en el centro pues, está toda la parte del ciclo de vida del estudiante y hay algunos otros procesos alrededor, como puede ser la operación del campus, la parte más de diseño de cursos más académica, la parte de planeación y programación y los diferentes casos de uso que tenemos identificados y para los cuales tenemos soluciones, que son las que hemos estado enseñando en estos webinars. Entonces digo, ahorita no voy a entrar a detalle de cada uno, vamos a entrar a detalle específicamente del de cobranza inteligente, pero mencionando algunos, o sea, por ejemplo, uno de los casos más típicos o tradicionales es el de deserción. Entonces, pues, tener una solución que te permite predecir cuál es el riesgo que tiene un alumno de desertar, te puede dar insumos importantes para hacer acercamientos proactivos y diferenciados para saber, pues, para intentar bajar esa tasa de deserción. Otro puede ser un poco más en la parte de Learning Analytics, lo que les platicaba hace rato, ¿no? El poder generar segmentos de estudiantes con base en sus hábitos de aprendizaje para diferenciar la forma en cómo el docente se acerca a ellos a partir de diferentes procesos de enseñanza. Otro, por ejemplo, el mentor inteligente, que pudiera ser una solución que acompaña al alumno durante su desarrollo académico
en la universidad y le va dando diferentes tipos de tips. Por ejemplo, lo que mencioné hace rato, ¿no? El mix de materias no tóxicas o menos riesgosas, o qué habilidades debería yo de estar fortaleciendo dependiendo el perfil de egreso que tengo en mente, ¿no? A dónde quiero ir a trabajar, qué quiero hacer. O qué materias optativas me conviene meter a partir de esas competencias del perfil de egreso, eh, etcétera. Otro caso de uso puede ser, que también presentamos hace 15 días, es todo lo del reclutamiento inteligente, ¿no? Entonces, en este funnel del proceso de venta de la universidad a los estudiantes que están en preparatoria o en bachillerato, pues cuál es la probabilidad, dependiendo del perfil y dependiendo los diferentes partes del proceso por los que va avanzando, que tiene un estudiante de ingresar o no, para pues, poder dirigir las campañas como con mucho más efectividad. Entonces, bueno, esas son algunas de las ideas, ahí hay más. Y ahorita vamos a entrar ya específicamente al tema que nos concierne hoy, que es el de una solución ya preconfigurada de Smart Billing o de cobranza inteligente. Entonces, todos estos casos de uso, nosotros al final los convertimos en soluciones preconfiguradas. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, ya tenemos prearmados los modelos matemáticos, la data que se necesita para armarlos, los dashboards que se necesitan para visualizarlos, de forma que le podamos entregar a la universidad a manera de un software as a service, pues una solución que ya está todo completa y totalmente especializada y pensada para resolver un problema de negocio muy particular. Entonces, entrando en el tema, esta solución en particular, pues bueno, el objetivo es automatizar el proceso para identificar el riesgo que puede tener un estudiante, tanto en su originación, es decir, cuando se va a inscribir, como durante su paso por la universidad de tener problemas de pago, ¿no? Entonces, esto, pues digamos que es una lógica que se utiliza ya desde hace mucho tiempo en las instituciones financieras, en los bancos que dan créditos. Pues el chiste es ese, ¿no? Saber a quién darle qué crédito, en este caso a quién darle qué beca, con base en la probabilidad que hay de que pueda o no pueda pagar eh, la universidad, ¿no? E incluso más allá de la beca o del descuento, pues el poder hacer el seguimiento posterior, ¿no? A lo mejor alguien por su perfil no tenía riesgo, pero de pronto empezamos a ver que tiene problemas de pago con cierto patrón. Entonces, pues eso puede hacer levantar ciertas alertas para gestionar de forma diferente a alguien que de pronto empieza a aumentar su riesgo de pago. Como ya más o menos esbocé, pues la idea es utilizar información que da cuenta, por una parte, del perfil del alumno, del perfil sociodemográfico del alumno, y por otra parte, del perfil de pago, ya pensando concretamente cuando entró a la universidad, pues en sus patrones de comportamiento de pago, más algún otro tipo de variables, como pueden ser académicas, que también pueden ayudar, para, con base en esa información, generar un modelo probabilístico que te permita identificar una probabilidad de riesgo de pago por alumno. Y, pues digo, más o menos cómo funciona es que se establece, digamos, el formato de variables que se necesitan ingresar a la solución. Evidentemente eso siempre es un trabajo que se hace junto con la universidad, porque siempre hay que adaptar a los diferentes sistemas y a las diferentes fuentes y a las diferentes variables que realmente tiene cada institución disponibles, los modelos, pero una vez que se tiene ese formato, pues es un formato que se sube o se conecta, digamos, a la solución. La solución está en la nube a través de algoritmos de machine learning, corre los modelos que tiene que correr y regresa, en este caso, el riesgo por cada uno de los alumnos
que tiene de pago. Entonces, esto pues se puede consumir vía dashboards que también están preconfigurados o directamente conectar esa data al CRM o al sistema académico, dependiendo ya la operación de cada universidad, para usarla como mejor se requiera, es decir, para definir, por ejemplo, un descuento o una beca en el proceso de originación o para levantar alertas ya en el proceso de cobranza durante el paso por la universidad del estudiante. Esto es más o menos la arquitectura. Nosotros usamos una arquitectura que está montada sobre componentes de Microsoft en Azure, en la nube. Entonces, pues bueno, no sé si todos ustedes sean técnicos, pero más o menos pues se requieren elementos que permiten conectarse con la base de datos y jalar la información y procesarla. Eh, Otros elementos que son para almacenar la data, como es SQL, que es la parte de base de datos. Otro elemento que es propiamente el de Machine Learning, que es donde se construyen los modelos matemáticos, los cuales se regresan a la base de datos y luego se publican a través de un dashboard en Power BI o se regresan directamente a los sistemas de la universidad. Esto es más o menos lo que nos tardamos en implementar la solución, es decir, como les había dicho, ese trabajo de sentarse con ustedes y ver, bueno, cuál es la información que tienen, qué variables sí tienen de las que necesitamos, cuáles no, en qué formatos están, adaptar los modelos a esas variables, en fin, como toda esa parte de personalización, calibración de la solución al contexto específico de la universidad. Nos llevamos entre 10 y 12 semanas. Depende mucho de cómo tengan ustedes la data. Si ustedes la tienen como nosotros la necesitamos y nos la dan rápido, pues evidentemente esto se puede volver más rápido. Y luego hay una lógica de suscripción mensual en una oferta de software as a service que permite correr el modelo para regresar las probabilidades de riesgo por estudiante para que se utilicen ya en la operación específica de cobranza y de definición de becas, ¿no? Y bueno, hasta aquí con la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, vamos a pasar al demo. Veo una pregunta aquí que dice que si la analítica me sirve para preparar un proyecto para la prevención de fenómenos lluviosos. Sí, pues sí, por supuesto. No sé si ustedes se han dado cuenta que que el forecast climático se ha vuelto cada vez más preciso. O sea, antes no era tan preciso. Ahorita si te dicen que mañana o los próximos 10 días va a haber tal o cual clima, la verdad es que se acerca mucho a la realidad y eso evidentemente se hace con analítica. Y por supuesto, si tú estás intentando explicar algún fenómeno propio de tu negocio en el cual incide la lluvia, pues meter la serie de datos climática como una variable explicativa del fenómeno que quieres explicar puede ser importante. Por ejemplo, nosotros hace poco hicimos algo de colas en las sucursales bancarias, entonces evidentemente el tráfico y la lluvia eran dos de las variables más importantes para explicar la demanda en una sucursal, ¿no? Aquí hay otra pregunta que dice, ¿podemos utilizar el modelo para ingreso de personal administrativo? No estoy seguro de entender la pregunta, pero, o sea, entendería que es también como generar un riesgo para el personal administrativo. La verdad es que no estoy seguro de entender la pregunta. Si pueden intentar hacerla un poco más específica, tal vez. Bueno, entonces vamos a pasar al demo.
Entonces denme un momento para poder compartir mi pantalla. La pregunta dice, para seleccionar el mejor personal. Pues, o sea, no tal cual esta solución que tenemos. Evidentemente, sí se puede construir una solución que permita hacer como una segmentación, un profiling o un índice de riesgo para saber a alguien que va a ingresar a la institución, pues como qué probabilidades tiene, por ejemplo, de ser exitoso, de crecer ahí, si es un perfil que más bien se te va a ir rápido. Entonces sí hemos hecho cosas para pues generar como índices de riesgo para personal que va a entrar con base en las entrevistas de reclutamiento, que te permitan como pues, tener cierta probabilidad del éxito que puede tener esa persona en tu organización. Ok. Entonces, para los que ya han estado entrando a estos webinars, se van a dar cuenta que la solución es parecida a otras de las que hemos eh, mostrado, sobre todo en la parte del front, porque tiene una lógica parecida. Al final, tanto el riesgo de deserción, por ejemplo, como la probabilidad de si ingresa o no a alguien, que es la parte de reclutamiento, son modelos matemáticos que te dan una probabilidad para cada alumno de que algo suceda, de que deserte o no deserte, de que tenga un problema de pago o no tenga un problema de pago, de que vaya a ingresar o no vaya a ingresar. Entonces la lógica es muy parecida. En este primer dashboard, como ustedes pueden ver, pues está la lista de los estudiantes con su score de probabilidad, que es precisamente lo que sale del motor analítico. Y una serie de variables que lo describen. Y por acá tengo varios filtros que me permiten pues cambiar el universo que yo elija de estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero ver los de alto riesgo, de cierta edad, que están en cierto campus en específico, en cierta carrera en específico, ¿no? Entonces, me va a filtrar la tabla, que es al final como mi principal herramienta ya táctica, porque es a partir de la cual yo puedo ya hacer los contactos específicos o las estrategias específicas de cobranza para un alumno en específico. Entonces es una información que se puede exportar fácilmente a Excel o, como ya había dicho, que se puede conectar directamente con el sistema de la universidad para ya utilizar ese score de riesgo en las decisiones que yo tomo. Por ejemplo, si le voy a dar o no le voy a dar una beca en el proceso de inscripción, de cuánto va a ser esa beca. Si ya es un problema más bien de seguimiento de pago, pues bueno, ¿qué estrategia voy a utilizar? Dependiendo el riesgo que tiene de ya no pagarme nunca más o de que a lo mejor no es un riesgo tan alto, etc. Y en la parte de arriba, pues también son grafiquitas que me sirven también para visualizar cierta data, pero también para hacer ciertos filtros, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor yo quiero filtrar en lugar de por este filtro, por el, por el mapa, ¿no? Que además de pintarme las sucursales, pues me pinta la cantidad de alumnos que hay en cada una de esas universidades y que es el tamaño de la burbuja y el color que es pues, digamos que el promedio del índice de riesgo que hay en esa universidad. Entonces, por ejemplo, esta universidad, en este caso ficticio en Perú, en Lima, pues tiene muchos estudiantes y además es bastante roja. Eso quiere decir que hay bastante riesgo de que no paguen. Es decir, la gente, hay problemas de no pago grandes. Y aquí hay algunas otras gráficas que también sirven como filtros, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes por nivel de ingreso de la familia, entonces pues a lo mejor yo puedo fijarme en el decil 1 en específico, etc.
Luego tenemos un dashboard que es un poco más estratégico, no tan operativo, es decir, no me va a dar la lista de alumnos que yo elija, dado los filtros, para ya operar algo, sino que me va a ayudar a entender el perfil, digamos, de los estudiantes de alto riesgo, de no pago, con bajo riesgo. Entonces, pues esto me permite identificar pues cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues aquí podemos ver por el tipo por la carrera, ¿no? Entonces, en alto riesgo, pues es negocios, ingeniería y comunicaciones las tres primeras. Si bien también son las tres primeras para los de bajo riesgo, en la carrera de negocios en específico, pues se nota una diferencia importante respecto a unos y otros. Tenemos algunas otras variables por las cuales podemos ver también la data, por ejemplo, género, por estatus de beca, por campus, etcétera, ¿no? Entonces, esto como que nos permite poder diferenciar o entender el perfil del alumno que está teniendo problemas de pago contra el que no está teniendo problemas de pago. Y finalmente, una gráfica que es un poco más técnica, porque nos da cuenta de las principales métricas de precisión de los modelos. Entonces, digo, ahorita no voy a entrar a detalle de eso, pero aquí podemos ver ya más específicamente qué tan precisos están siendo los modelos. Estos son como, digamos que métricas de precisión de cuando se entrenó el modelo, pues a cuántos realmente les atinó, ¿no? Porque estos modelos evidentemente siempre predicen o te dan un riesgo, pero no siempre le atinan. Entonces, entre más cercanos a uno sean estos por ejemplo, las métricas que están arriba a la izquierda, pues quiere decir que el modelo es más preciso. Aquí están, por ejemplo, las variables que salen importantes para el modelo. Siempre que se mete un modelo de predicción, pues se meten muchas variables explicativas. Entonces, en este caso, se meten muchas variables de perfil del estudiante y de su misma serie de pagos para saber qué tanto riesgo puede tener de no pagar. Entonces, aquí son las variables que te dan cuenta de eso. Y aquí un poco de resumen de la cantidad de estudiantes que hay en alto riesgo y en bajo riesgo, etcétera. Entonces, pues bueno, esto es, digamos que a grandes rasgos, el demo. Esta es una solución preconfigurada en la nube y la cual pues puede servir para estas dos cosas que he estado repitiendo, ¿no? Una, para en el reclutamiento saber si el riesgo que puede haber de que alguien pague o no pague y por lo tanto qué tipo de beca le debiera de dar si es que le tengo que dar. Y por otro lado, ya en su paso por la universidad, poder hacer un seguimiento a la cobranza como más inteligente a partir de índices de riesgo que levanten alarmas y que le permitan a los equipos de finanzas pues, definir estrategias muy específicas para poder intentar arreglar el problema para aquellos estudiantes que tienen como riesgos más altos de no pago. Hoy terminamos nuestra serie de 5 webinars y pues nos dará mucho gusto que nos contacten para poder atender cualquier duda ya a un nivel más personal o cercano o específico. Entonces, si ese es el caso, pues bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes.